Y buenas noches a todos también los que nos están ya acompañando. Quiero hacer un pequeño recordatorio para tomar la siguiente condición que el manual del Creador le pone a los que aspiran a puestos de gobernante. Recordarles que una de las cosas importantes a leer, no solo el manual del Creador, sino que cualquier otro libro, es que se tienen que respetar ciertas reglas de gramática. Y una de las más importantes de ella es la de que se debe de pensar qué significaba lo que fue escrito o lo que fue dicho para sus primeros oyentes o lectores. Porque al tratar de interpretar lo que dice el manual del Creador con la interpretación que tenemos de muchas cosas hoy en día, se llega a una confusión tremenda. Y es parte de violar esa parte de la gramática que mucha gente atribuye a que hay errores en la Biblia. Por ejemplo, lo estoy aclarando porque el tema de hoy en la noche, pues automáticamente presenta una contradicción tremenda en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a lo que está explícitamente claro de la palabra de Dios. Esto lo confundiría totalmente si se lee con el entendimiento que tenemos hoy en día. Se ha dado cuenta que las tres características mencionadas anteriormente han sido, la primera, haciendo la necesidad de que la persona que vaya a ocupar un puesto de gobierno sea un hermano, no un extranjero. Y eso aclaramos que es extranjero en ese contexto, no es un extranjero en el contexto de nuestros días. Hoy en día extranjero es el que no es de Guatemala. Bueno, en esos días extranjero, no en esos días, en el concepto bíblico, extranjero es el que no obedece las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque toda la tierra es de Dios. Entonces toda la tierra se gobierna por su ley. Y el que no obedece su ley es un extranjero, no es parte del reino de Dios. Luego viene la otra condición de que no debe tener muchos caballos. Ok, no está hablando de caballos, de los animales en sí, está hablando del poderío militar, el poderío de la fuerza que eso simbolizaba, aclarando que los gobernantes no pueden tener mayor poder que el pueblo, no pueden enseñorearse del pueblo. El tercero fue que de igual manera no se debía volver a Egipto, porque precisamente el concepto del gobierno establecido en Egipto en el tiempo de José fue un gobierno totalitario, tirano totalitario, que se apoderó, desechó los bienes, los derechos inalienables. Se me confundieron bendiciones y otras cosas ahorita. Los derechos inalienables que Dios nos ha dado y se los tomó para sí. Compró la vida, compró la propiedad y compró la libertad. Entonces el de hoy es semejante. Y anteriormente cuando lo presentaba me gustaba molestar a líderes evangélicos por lo que esto dice. Se lo leo y le hago la pequeña broma que hacía para que usted también participe del chiste. Dice el número 4, ni tomará para sí muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Primero hablemos lo que está diciendo. Este artículo de la Constitución, de acuerdo al manual del Creador, es para evitar que el corazón de los gobernantes se desvíe. ¿Desvíe de qué? De su función suprema. ¿Cuál es su fin supremo? El bien común. El velar por la seguridad, la libertad y la vida del pueblo. Si su corazón se desvía, quiere decir que se aparta de lo que es su fin supremo. Entonces, ¿qué es lo que lo haría apartarse? Las muchas mujeres. Sí, claro, ¿cómo va a ser posible que tengan tantas mujeres, verdad? Y ahí es donde entra, bueno, ¿por qué en el Antiguo Testamento sí permitía que los reyes tuvieran muchas mujeres y hoy es pecado tener dos? Esos son los argumentos que presentan los que dicen que se contradice. No, nunca Dios ha dicho que él aprueba la poligamia. Nunca Dios ha dicho que él acepta más de una esposa. Pero lo que pasa es que aquí no se está hablando de familia ni de matrimonio. Las instrucciones que se están dando aquí son para gobernantes. ¿Quiere decir que los que no son gobernantes sí pueden tener muchas mujeres? No. Permítame ponérselo claro. Fíjese. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres. Entonces la broma que yo le hacía a los pastores era,
Bueno, si dice que no puede tomar muchas, implícitamente dice que puede tomar pocas, lo cual es cierto. Ese es el mensaje. Si no debe de tener muchas, debe tener pocas. Ahora el punto está, ¿se refiere a mujeres? Bueno, sí, Salomón tuvo 1000, ¿verdad? 300 esposas y de 300 concubinas. Pero una vez más, ¿qué significaba en ese entonces tener varias mujeres? ¿Por qué los gobernantes, los reyes especialmente, tenían tantas mujeres? Por la sencilla razón que era una de las formas más comunes de hacer alianzas con otros gobiernos, con otros reyes, con otros líderes, con otras personas de suma importancia. Entonces, para ganar una alianza, se casaban con una hija o con una persona importante del otro reino. Traduciéndolo a nuestros días, entonces, es que los gobernantes no deben de tener muchas alianzas para sí, pero sí pueden tener pocas alianzas, pero para el beneficio del pueblo. Las alianzas entre dos reinos, uno claro que se protegían los reyes, ¿verdad? Eso garantizaba que un rey apoyaba al otro, pero también era el intercambio que había de mercancías, de riquezas y de tantas otras cosas. Las alianzas, como de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los seres humanos debemos de llegar a tratarnos como con el mismo respeto, sin importar de qué nacionalidad humana somos, si somos guatemaltecos, estadounidenses, chinos, lo que sea. El diseño es que todos seamos hermanos porque somos de la raza humana, creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, sí se debe tener alianzas, pero alianzas estratégicas. Antes de hablar de esas alianzas estratégicas, démonos cuenta cómo nuestros gobiernos acá en Guatemala y los gobiernos de otros países latinos precisamente han usado los muchos caballos para sojuzgar al pueblo y han usado las alianzas para sí. Por ejemplo, ahorita el caso de Venezuela y de Nicaragua y de Cuba, todos estos hacen alianzas, sí, pero para protegerse ellos. Esas son alianzas netamente para la protección de los gobernantes, para que puedan seguir en la tiranía en la que están. En nada tienen que ver esas alianzas para bien del pueblo, por el contrario, miren, todos los que han hecho alianzas son pobres, el pueblo está empobrecido, porque las alianzas son entre ellos. Ellos tienen demasiadas alianzas y han empobrecido al pueblo. Entonces, ¿cuáles son las alianzas acá en Guatemala? Tenemos que pensar en alianzas nacionales e internacionales. Para comenzar, las alianzas aquí que los gobernantes usan para sí, que no debieran usar para sí. ¿Qué alianzas? Bueno, voy a entrar a las que deben hacer, pero sigo con las que no. Por ejemplo, ahorita todos los gobiernos hacen alianza con los medios de comunicación. Y los medios de comunicación ya no son medios de llevar las noticias, sino que son medios de publicidad para los gobernantes, para solo decir cosas buenas de los gobernantes y encubrir todas sus maldades. Esas alianzas son para sí, no son para dar información a la nación, sino que son para manipular a la nación. Las ONGs no son alianzas que están facilitando, como supuestamente al principio era, a ONGs, organizaciones no gubernamentales para ayudar a la población con cosas que se traían de otros países para ayudar a los pobres, etc. Ahora son más politiquería que otra cosa, para hacer los bochinches de los no sé cuántos, los 48 cantones y todas las huelgas y los bloqueos. Todas esas son alianzas. Y el manual del Creador, sabiendo que esto se daría, está diciéndonos desde que fue escrita la palabra de Dios, que no dejemos, que no permitamos que la Constitución prohíba a los gobernantes hacer alianzas de esa índole. Las pocas alianzas que debe hacer deben de ser para que le ayuden en su fin supremo, el bien común. Debe hacer alianzas que van a ayudar y hablaré de ellas más adelantito. Sigo ahorita aclarándoles por qué necesitamos entender esto de no alianzas. Por ejemplo, las alianzas con las Naciones Unidas, las alianzas con las organizaciones de Estados americanos, las alianzas de esa índole, las alianzas de USAID, como dicen aquí. Todas esas son alianzas
para beneficio de los gobernantes, bajo el engaño de que son alianzas para el pueblo, pero no, el pueblo está siendo atacado con esas alianzas. Esas alianzas son para fortalecer a los gobernantes. Miren el mafioso que tenemos ahorita tratando de ver cómo quita a los que sí están publicando las verdades acerca de sus fraudes y todo lo malo que están haciendo. Y están buscando alianzas, están tratando de ganar a personas que hagan las malas obras, los malos trabajos por ellos, para ellos asegurarse en el poder. Entonces, si se da cuenta, la Biblia está hablándonos hoy en día exactamente de lo que está pasando. Pero hemos sido descuidados, hemos desechado el conocimiento. Recuérdese que desechar e ignorar tiene también otro significado. Ignorar no es solo no saber. Ignorar es sabiendo de no prestarle atención. ¿Verdad? Yo sé que fulano está ahí parado y me quiere hablar, pero lo ignoro y sigo platicando aquí. Así hemos hecho con el manual del Creador. Ha estado escrito ahí. Nos ha venido diciendo todas las elecciones, desde antes de las elecciones, cómo debiéramos de elegir a los gobernantes, cómo debiéramos hacer una constitución, cómo deberíamos de proteger nuestra soberanía. En fin, todo eso ha estado ahí desde el principio. Pero por desechar el conocimiento, por creer la mentira del diablo y estar reproduciendo el de que somos apolíticos, no nos metamos en política, pecados tan tremendos, de esa manera hemos quitado las llaves del reino. Y a los que querían entrar, no los dejamos entrar, castigándolos si corrían para políticos, castigándolos si se metían a puestos de gobierno. Esa es lo que esta cuarta condición pone. No permitir esa clase de alianzas que son para sí, para los gobernantes. Las alianzas deben ser para el pueblo. Entonces hablemos ahora de cómo podrían ser unas buenas alianzas. Fíjese, a ninguno nos gusta pagar impuestos. Y especialmente cuando vemos todo cómo se lo roban y todo lo demás. Pero si no los pagamos, rapidito nos caen encima y nos meten presos. Y entonces por eso es que hay muchos empresarios que no son corruptos ellos como personas, pero que cometen actos corruptos. Si cometen actos corruptos, entonces son corruptos ellos. No. Permítame aclararle. Recuerdo haber estudiado en un libro 3 etapas o 3 clases de corrupción. Y desde luego el primero es los corruptos y la corrupción que son obvios, ¿verdad? Robar, matar y cosas de esa índole. Eso es corrupto obvio. Eso es corrupción y los que lo practican son corruptos. Pero luego están las personas que no son corruptas, pero que cometen, que están en un medio ambiente corrupto, que los lleva a hacer corrupción. Ese es un estado de corrupción. Por ejemplo, los comerciantes que tienen sus mercaderías en las aduanas y que no se las sacan mientras no pagan esto, mientras no hagan aquello y todo lo demás, se ven forzados a hacer actos de corrupción, pagar mordida para poder sacar sus productos y seguir trabajando. Recuerdo a unos hermanos de una de las iglesias años atrás, que él se dedicaba a vender precisamente los aros de anteojos. Y tenían una buena calidad de anteojos y todo, pero llegó el momento en que me dijo, ya no puedo seguir, la competencia es injusta, porque yo pago los impuestos que se requiere para poder traer estos aros, y luego para poder ganarles, pues obviamente les tengo que subir el precio. Sin embargo, los otros pagan por mordida, para no pagar los impuestos, por lo tanto pueden dar los aros a un precio mucho más barato. Es una competencia injusta. ¿Ve? Ahí empieza usted a darse cuenta de por qué las alianzas sí pueden ser buenas en este caso. Todos tenemos que pagar impuestos. Y los empresarios, comencé diciendo, hay empresarios que no son corruptos, pero que están cometiendo actos de corrupción. Y que si pueden evadir los impuestos, los evaden. Por lo injusto de los impuestos y por los robos. Pero estoy seguro que si a esos empresarios se les dijera, mire, sus ganancias son tantas y sus impuestos justos, legítimos, son tantos, pongamos son 1000, solo para ilustrar el punto. Pero si el gobierno hiciera alianza con esos empresarios y les dijera, sin embargo, de los 1000 que tiene que pagar de impuesto, nosotros le damos la opción de que use 200 para obras de beneficio a la sociedad.
por ejemplo, en aldeas donde no hay escuela, que usted de esos impuestos que tiene que pagarle al Estado, le permitimos que los invierta en obra social, en una escuelita. Y si es necesario, que siga pagando esos 200 de los impuestos que nosotros le permitimos para pagar los maestros de esa escuela. O un campo de recreación, de deportes en otro lugar que lo necesita. En fin, diferentes formas de permitirle a los empresarios que hagan obra social con los mismos impuestos que tendrían que pagarle al gobierno. Y si al fin y al cabo el gobierno es el responsable de eso, no se estaría haciendo ningún robo a nadie, porque se estaría cumpliendo el trabajo que tiene que hacer el gobierno, y los empresarios se sentirían no solo que sus impuestos están siendo utilizados correctamente, sino hasta estarían ganando el favor del pueblo, quedarían como beneficiarios a los ojos del pueblo. ¿Ven? Esa es una buenísima alianza que los gobernantes debieran hacer con los empresarios, darles de esa manera, les bajan no les bajan el impuesto, no les están cobrando menos, les están cobrando lo mismo, pero les están permitiendo que ellos usen parte de ese dinero en una obra que será de beneficio para la comunidad, y la comunidad estará agradecida con esos empresarios. Y luego, en cuanto a obras de alianzas extranjeras, ¿qué clase de alianzas extranjeras tiene que hacer el gobernante que sea para el beneficio del pueblo? Por ejemplo, bajar los aranceles de las materias primas que nuestros trabajadores, que nuestros agrícolas, que los empresarios locales necesitan y que tienen que comprar de otros lugares. Bajar los aranceles para que puedan ellos tener la materia prima y seguir supliendo el trabajo y para empleados y la materia para las cosas que necesita el pueblo. Pero por sobre todo, tenemos que recordar que hay 3 instituciones establecidas por el manual del Creador. El primero es la familia, el segundo es el gobierno civil y el tercero es la iglesia. En ese mismo orden es en la forma en la que la enseñanza y la corrección se debe dar. La familia tiene la función preventiva. Porque si la familia instruye al niño en su camino, como dice el manual del Creador, aunque fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si la familia hace su función correctamente de instruir al niño en los principios ético-morales, enseñarles el respeto al derecho ajeno, enseñarles la honestidad, enseñarles el respeto, la moral, la equidad, entonces, aunque sean grandes, no se apartarán de ella. Entonces eso hace un gran beneficio a la nación. Por lo tanto, el gobierno civil, que es inteligente, su mejor aliado debe ser la familia. ¿Y cómo puede hacer alianza con la familia? Precisamente con eso, apoyándoles para que las madres especialmente puedan quedarse en casa, educando a sus bebés, a sus hijos, a sus niños. Yo recuerdo, al menos cuando yo estudiaba, comenzábamos a estudiar a los 7 años. A los 7 años entramos a primero, no había preprimaria, ni pre-kindergarten, ni nada de eso, sino que hasta los 7 años. Los primeros 7 años aprendíamos, mamábamos la enseñanza en casa. Y esa es la verdadera enseñanza, como he contado en otras ocasiones. Mi padre solo cursó el primer año de primaria, así que no nos enseñó historia, geografía, ni artes, ni nada. Pero nos enseñó la ética y la moral, el respeto, las cosas que cuentan, las cosas que no se pueden pedir asesoría. Se puede pedir asesoría para números, para matemáticas, para ingeniería, para todo, pero no se puede pedir asesoría para la ética y la moral. El que no es ético y moral no puede serlo con consejería. Entonces, esa clase de formación de carácter es la que se da en la familia. Y si el Estado reduce los impuestos y baja, por lo tanto bajarían los precios de las cosas y todo, para que ya sea suficiente con el trabajo del padre para mantener a la familia, eso daría otra vez estabilidad a las familias y consecuentemente a la sociedad. Pero también tiene que hacer... la familia entonces es la que está previendo, es la preventiva. Pero los que no aprenden en la familia y empiezan a causar problemas, el gobierno civil es el punitivo. El gobierno civil está para castigar. No está para prevenir nada y no está para restaurar nada. Está para castigar.
el mal que se comete y para proteger los derechos inalienables del pueblo. Luego está la iglesia. Y la función de la iglesia es restauración. Cuando la familia no ha hecho bien su trabajo, pues la iglesia debe enseñar. Los seminarios en las iglesias deben estar enseñándole a la familia cómo el manual del Creador dice que se conforma una familia. La responsabilidad del padre, la responsabilidad de la madre, de los hijos, de los nietos, en fin, todo lo que el manual del Creador dice. Si las iglesias se enseñaran eso, tendríamos mejores familias formadas. Entonces, por el otro lado, a los que están siendo castigados por el Estado y los que tienen que ser metidos a la cárcel por circunstancias no criminales, porque por criminales es la pena de muerte, no se tienen que estar alimentando a los asesinos. La Biblia dice: el que derrama sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Pero aquellos que caen pues por otras cosas, la iglesia es la que tiene la responsabilidad de la restauración, de llegar a enseñarles los errores de su camino, de enseñarles de las oportunidades que el Creador les tiene que dar y todo. ¿Ven? Entonces hay alianzas estratégicas. Y eso le estoy poniendo ejemplos así para iluminar el entendimiento. Sé que entre la audiencia que eventualmente llegará a ver y oír esto, habrán personas con mentes brillantes que tienen otras ideas de cómo el Estado puede hacer alianza con los empresarios, con la familia, con la iglesia y tantas otras cosas para el bien común. No tendrá muchas mujeres para sí, pero las tendrá para el bien común. Si todas las alianzas que hacen es buscando el bien común, pueden ser como Salomón y tener 1000 mujeres. Solo que tiene que entenderse que estamos hablando pues que es no para sí, sino que para el bien común. Fíjese, dice lo que le leí: no tomará para sí muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Y luego llegamos al final donde leemos acerca de Salomón, donde en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4, donde dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Sus mujeres desviaron su corazón, tal como el manual del Creador lo había advertido. Por eso es que también las alianzas que las naciones hacen, que nuestros gobernantes hacen, afectan en nuestra fe. ¿Ven? Son dos cosas aquí. Dios dice, va a desviar su corazón, y como al tomar a la hija de Faraón, al tomar a la hija de este otro lugar, las hijas venían con sus dioses. Y en el modo, el que se casaba con ellas tenía que casarse con el paquete de los otros dioses también, aunque fuera solo por formalismos. Pero por ser por formalismo ya comprometía aquello de que hay un solo Dios y a él solo servirás y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, las alianzas internacionales que nuestros gobernantes han hecho nos están trayendo dioses ajenos. Son los que están trayendo la perversión, la inmoralidad, todas esas cosas contra naturaleza por hacer alianza con las Naciones Unidas, con la OEA y con otras instituciones. Esas alianzas no se le debe permitir permiso a los gobernantes de hacerlas. ¿Por qué? Porque desvían el corazón de su función y su llamado del bien común. Su fin supremo es el bien común del pueblo. Entonces, en resumen, las alianzas son necesarias, pero tienen que ser alianzas estratégicas. Y tienen que ser alianzas que de alguna manera beneficien al pueblo, con los pocos ejemplos que le he puesto. De lo contrario, no se le pueden permitir a los gobernantes. La Constitución establecida de acuerdo a como ordena el manual del Creador no permite esas alianzas a los gobernantes. Si nosotros lo ponemos en nuestra Constitución, respetando lo que dice el manual del Creador, no tendríamos los problemas que estamos teniendo con que si no se hace esto, que nos van a quitar de no sé dónde y que van a quitar de la lista esta y que de la lista otra, que quiten de todas esas basuras que no nos ayudan, sino que desvían el corazón de los padres a los hijos, de los gobernantes a los gobernados. En fin, lo único que traen es corrupción y maldad. Y ese es el cuarto punto. Ese es el cuarto artículo de la Constitución conforme al manual del Creador. He sido breve en esta parte porque prácticamente eso es lo que dice. Eso es lo sencillo de esta. Pero seguramente algunos
con una mente, como digo, más abierta, más brillante que yo, estarán pensando hasta en qué otras formas se pudiera evitar esas malas relaciones y tener mejores alianzas con locales e internacionales que beneficien el bien común. Abierto a